Nos habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión tenemos un nuevo testimonio de conversión al catolicismo. Tenemos a un invitado especial, a nuestro hermano y amigo Jorge Díaz, que nos está acompañando. Amablemente ha aceptado la invitación para compartirnos lo que Dios ha hecho en su vida y cómo Dios lo ha traído hasta el seno de la Iglesia Católica. Hermano Jorge, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bien, bien, hermano José. Bien, gracias a Dios. Agradecido con Dios de poder compartir mi historia, ¿no? Porque yo creo que de alguna manera a alguien le va a servir. Mi nombre es Jorge Díaz Rodríguez. Soy natural de Cuba, de la capital, de La Habana. En estos momentos vivo aquí en Estados Unidos, en Miami, Florida. Llevo 10 años viviendo por acá, pero también me tocó vivir casi entre un lapso entre 5, casi 6 años y medio en, en México, Chihuahua. Y bueno, Dios terminó por cerrar un capítulo de mi historia andando por estas tierras del mundo. Pertenezco a la parroquia de Corpus Christi. Mi parroquia se divide en 5 misiones. Yo pertenezco a la misión de San Roberto de las Vinos. Soy miembro de una de las comunidades de evangelización de mi comunidad. Pertenezco también al grupo de MAU de Santa Catalina de Siena, aquí mismo en la ciudad de Miami. Tengo un pequeño grupo de evangelización y apologética. Yo nací en una familia atea militar, en donde era imposible predicar la palabra de Dios, era imposible hablar de Dios. Mi papá era muy estricto con esto. Nací en un sistema comunista socialista, en el cual también imposibilitó de que la creencia en Cuba tuviera un esplendor o un resplandor en las familias cubanas. Esto totalmente fue desde sus principios, una vez que la revolución tomó el poder del país, pues lo primero que fue atacado fue la iglesia, y esa iglesia que fue atacada fue la iglesia católica, perseguida de mil maneras. Y bueno, hasta hoy, a pesar de que después de la visita de San Pablo II a Cuba por primera vez, que hubo un papa en Cuba, sí se abrieron algunas puertas, pero la persecución se mantiene, las restricciones se mantienen. Y bueno, ahí la iglesia de Cuba, la iglesia católica, va floreciendo dentro de todas estas limitanzas. En, en este caminar, en este vivir de mi niñez, eh, fue imposible para mí, bueno, tener un conocimiento de Dios. Mi mamá, a pesar de que fue una niña que nació en un hogar católico, fue bautizada, recibió su primera comunión. Mi mamá sale del hogar a muy temprana edad, por supuesto, con autorización de mis abuelos. Ella sale de la casa, se casa a muy temprana edad, se une con mi papá y entran en este proyecto que vendió la revolución, que al principio se veía muy bueno, y esto de alguna manera le absorbió toda su creencia, a pesar de que ella siempre me ha dicho que ella nunca dejó de creer, pero de alguna manera esa creencia se enfrió de tal manera que nunca nos las transmitió como madre, ni tan siquiera escondida de nuestro papá, que bueno, ya mi papá falleció, ya falleció algunos años, murió de cáncer a la edad de 55 años, y bueno, lamentablemente partido de este mundo sin creer en Dios. ¿Cómo empezó esto en mi vida? Hubo una persona en mi vida en mi niñez que fue la que puso esa semilla. Esa semilla que fue puesta en mí en la niñez, esto fue en mi edad de 5 a, a 8, 9 años. Una persona, una vecina emigrante, ella era española que emigró a Cuba, llamada Remedio, que en paz descanse, que Dios le tenga también un bello lugar para ella. Ella, escondidas de mi papá, cuando había esos momentos en donde podía de alguna manera introducirme en su casa, ella siempre andaba con su rosario en la mano.
Y cuando me entraba a la casa, ella me hacía besar el rosario, me hacía besar la cruz, me decía, bésale, dale un besito, que ese es Cristo. Y yo lo besaba. Pero como niño ingenuo, al fin, yo no sabía ni qué, pero ella en su conocer de Dios sí sabía lo que estaba haciendo, pero yo en mi ingenuidad y en no tener ese conocimiento de un Dios, pues yo lo veía como algo normal, como una cosa que, bueno, un besito y le daba un beso a la cruz. Ella también ahí siempre tenía radio española en donde siempre estaba oyendo homilías, me imagino que también oyendo cantos religiosos y la casa así llena de libros religiosos, de libros de oraciones, Biblias, me imagino, pero sí se veían por las figuras que le veía, que después cuando crecí me di cuenta que eran libros religiosos. Eh, y bueno, en ese andar, ella tuvo esa manera de alguna manera presentarme a Dios, de presentarme a ese Cristo, el cual dio la vida por mí, el cual derramó la sangre por la humanidad y redimió al mundo por su sacrificio. Y esto en algún momento de mi vida eh, floreció. Y Dios empezó a regar esa semilla en mi niñez. Yo tuve una adolescencia muy difícil y una niñez muy triste también. A pesar de que, bueno, fui un niño muy querido, puedo decir que mi mamá como madre se partió el pecho por sus hijos, siempre tratando de darnos lo mejor, pero no puedo decir que tuve la mejor niñez, como tampoco puedo decir que es la peor, porque sé que hay muchos niños que han pasado por cosas mucho peores que las mías. Pero bueno, a mí me tocó vivir una niñez también así, muy triste, en la cual me tocó eh, yo soy víctima de un divorcio a la edad de 5 años, como también soy víctima de una madre enferma. A mi mamá se le unieron dos acontecimientos en su vida, el divorcio y la pérdida de mi abuelo, la pérdida de su papá, y esto conllevó a que mi mamá no pudo hacerle frente a la situación. Y esto lo llevó a mi mamá a perder su memoria literalmente. Totalmente literal, la perdió literal, ella nos veía muertos. Mi mamá no, mi mamá se salía a caminar buscando a mi abuelo, salía de madrugada en busca de mi abuelo, a buscarlo, a encontrarlo. Y así, estas cosas no las fui absorbiendo yo como niño, como esponja, fui absorbiendo todas estas desorden de mi mamá, en el cual no solo afectó a mí, también afectó a mis hermanos que también no eran grandes, pero eran un poquito mayor que yo. Y bueno, todos estos trastornos y todas estas cosas sentimentales y emocionales en un momento de mi vida, cuando empiezo a entrar en esa adolescencia, explotaron. Y explotaron de una manera tan fuerte que esto me trajo muchos conflictos en mi vida estudiantil, como en mi vida social, como en mi vida personal y familiar. Pero bueno, ese Dios que aún no conocía estaba ahí, estaba obrando en mi vida y estaba cuidando de mí. Estas situaciones a mí me llevaron a tener tratamientos con psicofármacos para poder tratar mis problemas emocionales. Llegaron momentos que llegaron crisis en donde casi me tienen que llegar a ingresar, a ponerme en custodia por el tipo de manifestaciones que se daban dependiendo de la situación emocional que vivía. Y bueno, gracias a Dios, de alguna manera Dios me fue preservando de todas estas situaciones y todos estos momentos tan tristes que no solo fueron para mí, sino también para las personas externas a mi persona, como aquellas que eran muy allegadas, como mis hermanos, mi mamá y amigos, vecinos que me querían mucho. A raíz de todo esto,
en mi adolescencia, yo empiezo a sentir un gran vacío en mi vida. Un vacío que yo no tenía cómo explicarlo, ni tampoco sabía cómo llenarlo. ¿Qué edad tienes en este periodo de tu vida? Entre los 18 a 25 años. Ok, entonces estás experimentando durante ese tiempo de tu vida un vacío, como dices, algo que no sabías ni cómo, no lo entendías y era Exacto. algo, era muy fuerte, ¿no? ¿Te veías a ti mismo en ese periodo de tu vida como un creyente o como un ateo? ¿Estaba Dios en el radar de tu vida o no realmente? Si nos puedes dar un poco ahí, contar un Okay. poco. No, realmente no estaba en mi vida. No había un Dios para mí. Okay. De Ujú. hecho, como joven me tocaba ver a los testigos de Jehová que pasaban por mi casa y me venían a hablar de Dios y yo con mi ateísmo al fin, en lo que me crié, pues Ujú. hasta de forma de burla, sarcástica, le decía, ¿de qué Dios me habla usted, señor? ¿De qué Dios me están hablando ustedes? ¿De qué es Ujú. ese Dios con tantas cosas que yo veo alrededor de mi vida? ¿De qué Dios usted me está hablando a mí? Ujú. Y hasta a veces le citaba hasta a Nostradamus para con los reyes. No, si hay un profeta más grande que todo eso que tú me vienes a hablar. Y yo así con ese sarcasmo Mm, les hablaba. ujú. Y, pero bueno, realmente no había una posibilidad de un Dios en mi vida. A pesar de que veía estas personas que caminaban por la calle, a pesar que de otras personas hablaban de un Dios, de alguna manera, en comentarios de grupos de la calle, pero nunca de poner atención y a oído a ese Dios que se hablaba. Yo sé que Ujú. se decía que había un Dios, como me tocaba ver a estos hermanos en la calle y yo salía con mis atrocidades como ateo a a enfrentarme y a desacreditar todo lo que venían a presentarme. Exactamente, en este gran vacío, en esta etapa de mi vida, ese gran vacío me empieza a hacer un llamado. Y Dios empieza a trabajar a través de ese vacío. Empieza a regar esa semilla que se puso en mi niñez a la edad de 5 años. Como que diciendo, este es el momento justo en donde yo voy a empezar a echarte agua, mijo. Y esa semilla que te sembraron quizás hace 10 años o 15 años, yo la voy a, yo la voy a empezar a regar ahora. Ujú. Y entonces yo tenía un trabajo en donde tenía que tomar 2 autobuses. En la segunda parada había una iglesia, una parroquia. Yo la veía, pero no le prestaba atención. Y me tenía que bajar todos los días, ida y vuelta, tenía que hacer parada ahí. Hasta que un día yo empecé a sentir una traición. Algo me decía, entra. Pero era como un imán que me decía, entra, me alaba. Y yo en contraposición. Yo lo que decía, lo que quiero que llegue el bus para irme ya. Me decía, entra. Hasta que un día yo cedí y dije, voy a entrar. Entré y la verdad me senté en la última banca. Yo no me quería hacer notar. Me senté en la última banca y arrinconado hacia una esquina. Y lo único que quería era ver lo que había ahí. A pesar de que en mi niñez yo entraba a iglesias, pero no entraba a iglesias de una manera para, para aprender. Yo entraba a la iglesia en mi ignorancia de niño, actuaba como niño en una manera de interrupción, haciendo un chiste o pararme en la puerta y dar un grito Ujú. en mi ignorancia y en mi inocencia también. De hecho, a 5 cuadras, no, te miento, a 3 cuadras de mi casa, casi 4, había un templo católico. Y, y algo sí me llamaba la atención, las campanas cada domingo a las 9 de la mañana. No faltaban esas campanas. Y esas campanas me hacían levantar a mí.
Y a la vez me transmitía paz. Desde la habitación de mi casa, esas campanas se escuchaban. Ujú. Y, y, y aún todavía, ahora que estoy grande, sigo sintiendo esas campanas en mis oídos. De ese recuerdo de esas campanas de mi niñez. Ahí todavía ese sonido ha quedado por toda mi vida. Ujú. Era lo que conocía. Que habían unas campanas que tocaban todas las mañanas y que entraba a un lugar en donde habían bellas imágenes que siempre me llamaron la atención. Los frescos, los cristales, esos dibujos en los techos. Eso sí, cuando entraba me quedaba como atoninado, así como que diciendo, wow, qué lindo está esto. Pero eso era para mí la única idea que yo tenía de una iglesia. Era lo que yo decía, qué lugar tan bonito. Y esas campanas desde que mi niñez hasta que me salí de Cuba las estuve escuchando. Muy interesante. De alguna manera, el gobierno tuvo éxito en silenciar, por decirlo así, las voces de los ministros, de los sacerdotes, pero lo que de plano no pudieron silenciar es lo que nos estás contando, lo que es la belleza, que esa es una de las cosas que quizás los cristianos no católicos no es algo que valoran mucho, lo que es la belleza, algo que tiene la Iglesia Católica. Eso que estás hablando, la belleza de la arquitectura, los sonidos, las campanas, el entrar, ver las imágenes. Dios usa esta belleza para llamar, creo, nuestra atención, ¿no? Y es interesante cómo esto que estás contando, que eso te marcó, dejó una impresión muy fuerte en ti. Pero bueno, te dejo que continúes. Ahora sí, regresando a lo que nos estabas contando que hacías ahí en la parroquia y todo esto. Ok. Bueno, cuando ya tomé la decisión de entrar de esa traición que traía, que algo me decía, entra, ¿no? Como que me decía, no tengas miedo, entra. Yo lo sentía así en mi pensamiento, me decía algo así, entra, no tengas miedo. Y entré y me senté, pero como te digo, así como que ah, eh, como que para que nadie me viera, simplemente yo a pasar como desapercibido, que nadie se diera Mm, cuenta que yo estuviera ahí. Y me senté y empecé a mirar como, en eso me entretuve, en mirar en mirar los frescos de esa iglesia, mirando hacia el techo, la arquitectura de las columnas, el trabajo de esos ángeles que salían de la misma columna, de todas estas figuras, y, y me quedaba como que, como diciendo, como si estuviera en un cine, pero diferente. Estas imágenes mm, me hacían transportarme a algo que yo nunca había visto, a algo que no me presentaba la televisión. Y, y yo decía, wow, ¿quién pintó esto? ¿Quién mm, fue capaz de subir tan alto? Porque las iglesias de Cuba son muy altas. ¿Quién fue capaz de subir tan alto y hacer esto tan perfecto, tan bonito, tan exalto? No hay nada que corridizo entre una pintura y otra. Qué arte tan bello. Entonces, todos los viernes yo me di, cuando ya yo me regresaba del trabajo, entrar a esa parroquia, porque empecé a sentir mucha paz. En medio de mi vacío, en medio de aquello que yo me preguntaba, yo no sé cómo se llena esto, porque yo siento tanto, como que algo falta en mi vida, como que algo no está bien en mi vida, como que aquí hay algo que no está bien. Yo como humano necesito algo más. Empecé a entrar. Y entonces a veces me quedaba muy entretenido porque en la entrada de la parroquia había como una tiendita en donde vendían glosarios, vendían rosarios, vendían crucecitas, medallitas, eh, escapularios y me quedaba a veces súper entretenido con todas aquellos aquellos adornitos y yo decía, ujú, wow, mira que
y agarraba las tarjetitas y a veces me quedaba leyendo la oración que venía atrás. No me fijaba en el santo que era, ni a qué santa era dedicado, nada más que leía la oración que estaba atrás y con la misma la retornaba. Yo decía, ah, mira qué bonito. Y entonces empecé a entrar cada viernes. Llegaba momentos hasta que me dormía. Como siempre me escondía, seguía escondiéndome en el mismo lugar de siempre. Y de alguna manera yo veía que habían como unas cajitas en donde para echar monedas o algo. Y en mi sentir, yo veía la cajita que decía, no, para ayudar a los pobres. La cajita. Y yo iba y le ponía algo de lo que yo ganaba. No sabía lo que era una misa. Yo no sabía lo que pasaba allá adentro. Yo veía gente que se movían, gente que adornaban con flores. Yo veía, la parroquia siempre tenía música puesta de fondo. Tenía una música constante, como así como cara. Gregoriana, música gregoriana. Anda, la gregoriana, como la de los monasterios. Sí, sí. Sí, y entonces esa música me relajaba mucho, hasta el punto que me quedaba dormido. Me quedaba dormido. Y de hecho, en ocasiones, a las 6 de la tarde había misa. Y yo a veces llegaba 5:30 al punto donde me dejaba el bus y entraba. Y nada más el oír aquella voz angelical de la persona que leía la lectura, los cantos, me quedaba dormido. Cuando yo salía ahí que me iba a mi casa, yo me iba con tremenda paz. Yo no sabía por qué. Yo no sabía qué era lo que pasaba allí. Yo lo único que sé que al entrar allí y salir de allí, yo entraba a veces cansado y perturbado de mi trabajo, pero cuando yo entraba allí y descansaba y que a veces me quedaba dormido, cuando yo levantaba, yo llegaba con mucha paz a mi casa, sin entender por qué. Wow. Es increíble lo que nos estás contando, porque hablando sobre esto que mencionamos hace un momento, de cómo este asunto de la belleza, lo bello, lo hermoso nos comunica. Yo vi recientemente un diálogo entre un apologista católico, que es un obispo, el obispo Barrón, y un apologista protestante. Creo Luterano. que a este señor creo que es bautista. Creo que se llama Okay. William Lane Craig. Entonces teníamos al obispo Barrón católico y teníamos a este señor, William Craig, y estaban dialogando sobre las maneras de defender la fe cristiana. Y el obispo Barrón le decía acerca de cómo Dios usa la belleza en todas las artes, la música, la pintura, la arquitectura, cómo Dios usa todo esto para, o sea, en otras palabras, le estaba diciendo que eso también puede ser usado para evangelizar, para transmitir el mensaje cristiano. Y a donde quería llegar es al punto donde el apologista protestante le dijo al obispo Barrón, le dijo, es que no te entiendo, cuando dices que podemos usar las artes y la belleza y la hermosura para comunicar el evangelio, no te entiendo, porque yo solamente estoy acostumbrado a que todo es con un sermón, todo es con una predicación, todo es con palabras. Y el obispo Barrón le decía, sí, es que nosotros también creemos lo mismo. Nosotros creemos en la predicación, creemos en la enseñanza, creemos en la comunicación escrita, pero también nosotros reconocemos el valor que tienen las artes para comunicar la hermosura y la belleza de Dios, de la fe cristiana, del evangelio. Y ahorita que me estás contando esto, la verdad que me impacta, hermano, porque dices, tú lo dijiste, yo no entendía que era una misa, yo no sabía que era una misa. O en otras palabras, no entendías lo que era el misterio de la fe cristiana, pero tu espíritu estaba recibiendo, estaba siendo como alimentado, estabas recibiendo paz. El solo hecho de llegar, sentarte, escuchar el silencio, ver las pinturas, que obviamente eran pinturas que tenían que ver con Jesucristo, con el Evangelio, la música que nos acabas de decir, la música gregoriana, eh,
la verdad que es impresionante. Pero bueno, me vino a la mente esto de cómo muchas veces, y estoy haciendo un contraste quizás, en la fe protestante, se tiene la Biblia y ponen un énfasis en predicar, en un sermón, pero no tienen esta otra parte que nos estás contando, cómo tú sin entender estabas siendo alimentado, estabas siendo impactado por medio de lo que tú veías en ese templo católico. Pero Amén. bueno, te dejo que sigas Gracias. adelante, hermano. Muchas gracias, hermano José. Sí, la verdad que, que a lo mejor otras personas que no son católicos pueden estar escuchando esto y dirán, ah, este es puro cuento lo que está haciendo este hombre. Lo que quiere es llamar la atención. Yo, yo la verdad te digo, para mí fue impresionante la manera en que Dios fue obrando en mi vida. Eh, yo no vengo de una familia atea militar de laic. Yo vengo de una familia atea militar de conversión, hombres que no creían en otra cosa. Familia totalmente comunista. Ujú. No te estoy hablando de una familia que había un creyente. La única creyente quizá por ahí era mi mamá y una tía mía que después voy a hablar de ella porque es otra parte de la historia y no la Ujú. quiero adelantar. Pero quizás ellas y mi abuela en lo oculto, en lo oculto dentro de toda esta negación a la fe, tuvo que también guardarse su fe y guardar sus creencias. Sí, Producto al mismo sistema al mismo sistema, producto a la obligación que fueron obligados a renegar de eso, a renegar de esa fe. Los obligaron a renegar de la fe, a renegar de Dios, de mil maneras. ujú. Pero esa no es la historia, esa no es la historia mía, esa es la historia de un país en la cual no podemos contar ahorita. Pero nada más que quería hacer ese pequeño paréntesis. Entonces, fíjate, y qué bueno que lo estás aclarando, porque ese era tu identidad, ese eras tú, no creciste en un ambiente que fuera amigable al catolicismo, ¿no? Un ambiente hostil hacia la iglesia. Pero ahí estabas, Dios estaba, como ya lo dijiste, te estaba empezando a llamar tu atención. Pero bueno, y luego, volviendo a esto que estabas haciendo, de que ibas y entrabas y recibías la paz de Dios y eso te estaba ayudando. ¿Cuál sería de ahí a dónde te llevó Dios? Ok. Como te digo, todavía mis situaciones emocionales producto a mi problema psiquiátrico, porque yo fui persona tratada psiquiátricamente, no Ujú, psicológicamente, sino psiquiátricamente. ujú, Eh, Seguían en momentos en mi vida, todavía en ese ya salir de la adolescencia a un joven adulto, todavía quedaban secuelas en donde mi conducta a veces tenía reacciones hacia hacia eso, a esas mismas situaciones emocionales que todavía yo arrastraba como niño, como joven y después como joven adulto. Eh, Al no tener alguien que se acercara a mí y me hablara de esto, a pesar de que yo lo tengo que reconocer, no hubo nadie en la parroquia que se acercara a mí. No hubo nadie que me dijera, hola, ¿qué tú haces? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces por aquí? Yo te veo que casi vienes todos los viernes. No hubo nadie que me hablara y se sentara a hablarme de Dios. Producto a mi misma situación de enfermedad, a mis emociones y a mis recaídas, yo tengo una tía que practicaba la santería y yo entré en este mundo buscando llenar el vacío, buscando encontrar una solución que no fuera un medicamento, que no tuviera que tomarme una pastilla para dormir, una pastilla para levantarme, una pastilla al mediodía. Entonces mi tía, de buena fe, también en su ignorancia, aún todavía sigue practicando esto a pesar de que se la ha evangelizado, se la ha dicho, está muy apegada a estas cosas que no son de Dios. Yo entré en este mundo y entré en este mundo de una manera no light, yo entré en este mundo fuerte.
Entonces, dentro de este mundo hay partes que se aplica para mal y otras que se usa como que uno cree que es para bien, creyendo que se está haciendo bien. Yo usé esta parte de esta religión falsa e idólatra, yo usé esa parte, la de hacer el bien, creyendo que para mí era bien. Yo me fui más por la parte espiritual, a lo que se le conoce a esta religión, la parte espiritual, lo que era hacer oración, lo que era hacer rezos, eh, prender velas, baños con flores, baño con cascarillas, con agua, con perfume. Esta parte fue la que yo más absorbí, porque yo he sido esa persona de esa espiritualidad. Pero esa espiritualidad se contaminó. Sin saber, entré en este mundo y caminé en este mundo. Llegó un momento en que esto no fue bueno para mi vida. Y esto debe de traerme sanación, me trajo más conflictos espirituales. Y llegó un momento en mi vida, para no alargarlo tanto, que esto explotó un día. Un día que terminé en un hospital casi perdiendo la vida. Un día en que vi una madre entrar por una puerta, pegarse una camilla, agarrarle las manos ensangrentadas a su hijo y llorar al lado de su hijo. Y preguntar, hijo mío, ¿qué te pasó? Esto no es un chiste. Es la vida de un hombre que tuvo que pasar muchas cosas para conocer a Dios. Aún todavía lo recuerdo, ver esa madre entrar por la puerta de un hospital y arrodillarse en una camilla para ver a su hijo. Y preguntar, ¿qué te pasó, hijo mío? Te agradezco por tomar el tiempo y por no solo tomar el tiempo, sino abrir tu corazón y contarnos verdaderamente por dónde Dios te llevó. Y bueno, ahora que nos cuentas esto, y bueno, seguramente vienen imágenes de pues de tu mamá, ¿no? Viéndote ahí ensangrentado. Y esto que te sucede, ¿estaba relacionado con la santería, la situación en la que te encontrabas en el hospital? Sí, esto Ujú, ujú. llegó un momento en que ya todas estas prácticas que no eran de Dios, todos estos conflictos, creo, el demonio se desató. A raíz de esto, te voy a compartir un pedacito de una canción que yo hice, pedacitito Ujú, nada más. ujú. En aquel momento cuando mi mamá llegó al hospital, y así, era una madre la que lloraba como María a los pies de la cruz. Era una madre la que lloraba como María a los pies de Jesús. Era mi madre la que lloraba como María en la cruz. Era mi madre la que lloraba como María a los pies de Jesús. Esa canción se la dediqué yo a mi madre cuando yo empecé a caminar en estos caminos de fe. Amén. Entonces estuviste hospitalizado, obviamente una experiencia que te llevó, como lo dices, al borde de la muerte, que casi, quizás si no te hubieran rescatado. Si no me hubiese llevado un vecino a tiempo, Ujú, eh, yo me hubiese sangrentado ahí, yo me hubiese desangrado ahí sentado en una de las escaleras del lugar en donde yo vivía. ujú, Yo me senté y ahí mis manos empezaron a chorrear solas así, ujú. y hasta que ya hubo una vecina que gritó y ya luego me auxiliaron. ¿Qué edad tenías cuando ocurre eso? Esto ocurrió exactamente teniendo yo ya 30 años. 30 años de 30, edad 31, sí. Fue en el año y 2002, en el año exactamente cuando me 2002. sucedió. En La Habana, Cuba, En La ¿correcto? Habana, sí, todavía estaba en Cuba todavía. Ok. Muy bien. Ya una vez que salí del hospital, ya que me habían curado,
salí de madrugada, casi ya tarde noche, entrando al día siguiente. Ya yo llegué, le dije a mi amigo Papo, a mi amigo Ernesto, le digo, yo necesito que te busques una bolsa. ¿Para qué? Y me dice, le digo, todo lo que está aquí, todo lo que está aquí, hoy se va a la basura. Todo esto que está aquí no es de Dios. Y como no es de Dios, hoy se va a la basura. Mi mamá, que ya estaba también, había entrado en la santería, me dice, mi hijo, tú estás loco, ¿cómo tú vas a hacer eso? Le digo, mami, si esto fuera de Dios, hoy yo no estuviera en un hospital. Esto se va de aquí. Exactamente. Se recogió todo, se echó en una bolsa y se botó. Y le dije, hasta hoy va a ser el último día de mi vida, y si hoy fuera el último, que yo toco algo que no es de Dios. Y como no sé quién es Dios todavía aún, pues trataré de no tocar algo que no sea de Él. Esto ya yo sé que no es de Dios. Mi vecina, que se llama Juliet, que Dios la bendiga mucho también, ella también fue instrumento de Dios en este camino. Dios la usó también a ella. Ella también practicaba la santería y lo había dejado hacía ya unos meses, yo no lo sabía. Y me dice, y viene y me dice, oye, tú sabes que da la coincidencia que esa noche estaba el pastor en su casa, junto con su esposa, y me dice, ella es pentecostal, se había convertido al pentecostalismo, y entonces me dice, te propongo esto, ya se había enterado lo que me había pasado, mira, esto es bueno, yo dejé todo lo que tenía, eso no era de Dios, yo lo comprendí, ahora sí ya estoy conociendo al Dios verdadero, estoy aprendiendo, ¿por qué no lo intentas? Y yo, entre tanta oscuridad, vi esto como un rayo de luz en mi vida y lo agarré y me aguanté de eso y le dije, no, perfecto, vamos a ver. Bueno, el pastor me dio una plática, platicamos y, bueno, como ya tú sabes, esa misma noche se hizo la oración de fe de entrar a la iglesia, que es Romanos 19 al 10, hice mi oración de fe y a partir de ahí me empecé a congregar como pentecostal. Mi congregación venía prácticamente de la línea de las asambleas de Dios, pero era una muy pequeña congregación, ¿no? Yo creo que no pasábamos de 50 personas contando a los pastores. Nos reuníamos en un local muy pequeño, muy pobre, era de madera, una casita de madera. Pero bueno, así empezó este camino mío en la fe. Ese día que hablaste con el pastor pentecostal, te habló ¿recuerdas a grandes rasgos qué fue en lo que él se enfocó? Te habló acerca de tu necesidad, te habló del pecado, te habló de Jesucristo. No sé si podías contarnos un poco a grandes rasgos. No, simplemente fue una apertura de muy corto tiempo. Okay. No pasó casi ni de media hora, porque ya prácticamente le iba de salida cuando ya mi vecina me ve. Pero sí tuvo una pequeña charla conmigo y me dijo, mira, sí me habló de que cualquier cosa que ya me había pasado, que eso quedó en el pasado, que a partir de ahora yo iba a tener un nuevo nacimiento, que Dios me estaba dando una nueva oportunidad. Sí me habló de todas estas cosas, me habló muy bonito, no lo voy a decir, me endulzó y me enamoró el oído. Y por eso esa noche di el paso hacia adelante y yo le dije, sí, vamos a hacer la oración, yo quiero entrar a la iglesia y quiero empezar a conocer de ese Dios desconocido para mí. Y fue como empecé este camino. Okay. Entonces, a partir de ese momento te unes a la iglesia pentecostal. Pentecostal. Ok. Y bueno, si quieres continuar contándonos. Ok. Bueno, ya empecé tenía mis estudios bíblicos entre semana, teníamos una casa de congregación,
en donde orábamos, tomábamos un pasaje de la Escritura, lo analizábamos y bueno, los domingos teníamos culto y los jueves también teníamos otro culto. Los jueves era de alabanza y adoración y ya el culto del domingo que era ya más profundo, en donde casi siempre el pastor era el que tenía la voz mandante, como se dice. Eh, y, y así estuve. Fue un lapso muy corto entre el tiempo que me hice pentecostal a mi salida de Cuba. Ok. Entonces, Digamos, en ese periodo que estuviste, como dices, aunque fue corto, entre tu entrada al pentecostalismo y tu salida de Cuba, ujú. pero ¿cómo describirías ese tiempo en cuanto a tu vida interior, tu vida espiritual? Sí, tú dirías que Dios usó, porque sabemos, obviamente no, sabemos que en el mundo protestante hay muchos grupos que se contradicen y con errores. Ujú. Pero pues sabemos que aún en medio de esa nube de confusión y de errores que hay, lamentablemente en el mundo protestante, pero aún está la Biblia, en medio de todo está la Biblia y seguramente estaban en estudios bíblicos y leían la Amén. Biblia. Sí, claro. ¿Tú cómo describirías tu estado espiritual? ¿Dirías que Dios estaba usando la Biblia para restaurarte, para empezar ¿cómo lo dirías tú, hermano? Sí, mira, definitivamente Dios me estaba hablando por medio de su palabra, estaba cambiando aquel hombre del pasado, estaba cambiando un niño que sufrió situaciones emocionales muy grandes en su vida, que después fueron manifestadas en su juventud, después siguieron haciendo estrago en su etapa de joven adulto. Y yo, la verdad, yo creo que Dios de alguna manera usó a este pastor, usó a mi amiga Juliet, usó a muchas personas más para hacer ese eslabón a lo que más adelante tenía que traerme. Y la Sí. verdad yo me siento agradecido. Fueron personas que me quisieron mucho, me recibieron con mucho amor, sabían de dónde yo venía, del mundo que yo venía, de un mundo de oscuridad totalmente, un mundo lleno de tinieblas, y me recibieron. Aprendí hasta el punto, se puede decir, de lo que es la fe protestante, Ujú. de esos conceptos básicos de la sola fide, de la sola escritura. Ahorita que te escuché, iba a decir, era como un costal, era un costal mixto, porque, por ejemplo, nos contaste que sí, pues leías la Biblia y eso estaba empezando a obrar en ti, estabas empezando a familiarizarte, porque como lo dijo, si no me equivoco, no recuerdo si fue San Jerónimo, bueno, si me equivoco, que me corrijan los hermanos, pero se dice que ignorancia de las escrituras San es Jerónimo. San Jerónimo, ¿verdad? San Jerónimo. La ignorancia de las sagradas escrituras es la ignorancia de Cristo. Ajá. Entonces, a la inversa podemos decir lo mismo. Conforme vamos conociendo la escritura, vamos conociendo quién es Cristo y cuál es el propósito de Cristo. Obviamente, ¿no? Necesitamos hacerlo a la luz de la enseñanza de la iglesia. Pero bueno, hasta cierto punto Dios estaba usando tu lectura de la Biblia, estabas familiarizándote con la Biblia y eso estaba obrando, pero después también, como ya lo mencionaste, también, o sea que en el protestantismo no es 100% todo falsedad, en el Claro. protestantismo no es todo 100% error, sino es la mezcla de ciertas verdades, pero también están las mentiras, también está el Ujú. error. Y tú lo mencionaste cuando dijiste, ahí me metieron lo de la sola escritura, la sola fide, que para los que no saben qué significa esto de sola escritura, significa que no necesitas la enseñanza de la iglesia y no necesitas Exacto. la tradición, que solamente necesitas, según ellos, la Biblia. Y para los que no saben qué significa eso de sola fide, que significa en español o en castellano sola fe, que significa que las obras, las buenas obras que vienen de la gracia de Dios, no tienen nada que ver en el proceso de la salvación, que sabemos que no es así. Pero bueno, entonces agarraste cosas buenas, pero de la mano también venían cosas que ahora te das cuenta que no, que eran, que estaban. Sí, mira, realmente, como estabas diciendo tú, como estabas comentando tú, hermano,
Son verdades, pero son verdades disfrazadas. Y hay verdades que son medias verdades, no son verdades completas. Ujú. Claramente que cuando tan estar adentro no lo veía, no lo notaba. Y es muy difícil cuando en el caso como yo, que no vengo de ningún tipo de creencia, en el sentido de lo que es del verdadero Dios, pues me enamoro. Y eso fue lo que me pasó, yo me enamoré. Yo me bauticé en el año 2003, en mayo del 2003. Y esto es otro pequeño paréntesis. Cuando yo me bautizo, a los meses siguientes, mis hermanos ya vivían fuera de Cuba y estaban de visita. Y se rentan en la casa de una vecina que era la casa en donde nos congregábamos. Y sucedió algo fuera de la mano de todos. Tenían una olla de presión puesta y la olla se puso en posición de explosión. Todo el mundo salió corriendo. Y yo lo que llevaba de bautizado era semanas. El único, yo entré a donde estaba la cocina, agarré la olla con la mano, te lo estoy diciendo, con una fe, hermano. Yo, y aquí si explota, bueno, que explotamos, aquí no va a pasar nada porque Dios está conmigo. Yo entré, apagué el fogón, apagué la estufa, agarré la olla, la tiré en donde se lavan los trastes, abrí la llave y todos se quedaron atónitos, diciendo, con qué naturalidad, con qué tranquilidad, con qué confianza y fe tú has hecho esto. Y eso solo lo hizo Dios, Sí, no lo hizo otro. Yo no, si exacto. fuera por mi voluntad de hombre, yo nunca hubiese entrado ni a la cocina, se queda prendida, se explota la olla, se revientan los cristales de las ventanas y a esperar que venga un bombero a ver qué hubiese pasado. Y Sí. yo entré, ni corrí, natural, caminé hacia el lugar. Así es que de hecho la Iglesia en los documentos del Segundo Concilio Vaticano II, la Iglesia reconoce que aún en las comunidades eclesiales, o sea, grupos protestantes, por cuanto tienen los que tienen el sacramento del bautismo, que sabemos que es trinitario, es el único bautismo que existe, por el bautismo, por la lectura de la Sagrada Escritura. La Iglesia en sus documentos del Segundo Concilio Vaticano reconoce que el Espíritu de Dios dispensa ciertas gracias por medio, repito, por medio del sacramento del bautismo, por medio de la lectura de la palabra de Dios, independientemente de que sabemos que obviamente al estar fuera del seno de la Iglesia no tienen la plenitud de la fe. Y esto lo estoy mencionando porque se puede caer en el error de pensar, no, si no eres católico, tú eres un completo pagano y Dios no está en tu vida para nada y la Biblia, no importa que tengas la Biblia porque estás en error y eres un hereje y la iglesia nos advierte contra esa actitud también. Y yo estoy 100% de acuerdo. Yo sé que tú estabas muy necesitado, Dios, lo que nos acabas de contar, estabas muy necesitado. Entonces, Dios usó Dios usa todo, Dios no desperdicia nada. Y Dios usó a este hombre, que si bien tenía una teología con errores y todo, pero Dios usó a este hombre para decirte, necesitas a Dios, necesitas, Jesucristo murió por ti y mira, aquí tienes una Biblia, te puso una Biblia en las manos, y Dios empezó a usar eso. Y ahí está un testimonio el que nos acabas de dar, cómo toda tu familia se llenaron de temor, pero tú tenías una paz, una tranquilidad, que hiciste algo que ellos se quedaron completamente sorprendidos. Independientemente que tanto en tu caso como en mi caso, no teníamos la plenitud de la fe, no habíamos tenido esa dicha. Y esto es un paréntesis para los hermanos católicos que nos están escuchando. Valoren el privilegio que tienen, valoren Amén. la fe que les ha sido entregada. Ahí estábamos tú y yo, mira, tú como pentecostal y yo como bautista, con una fe no completa, no plena, pero estábamos ahí confiando en ese Dios de la Biblia. No es un Dios pentecostal, no es un Dios bautista, Amén. es el Dios y el Señor, el Señor Jesucristo
de la Biblia. Para que no nos gane el tiempo, entonces, sales de La Habana y ¿a qué país te trasladas, hermanos? Para que nos cuentes la siguiente etapa de tu camino de Muy regreso. bien. Bueno, yo siempre en mi sueño de adolescente y por el mismo proceso que había en mi país, el mismo sistema, de alguna manera quería de algún día a salir de Cuba. Le pedí a Dios que abriera una puerta para yo un día abandonar Cuba y siempre pedí en mi corazón que el país que primero yo quería conocer era México. Sentía un cierto apego con México, aunque bueno, entre Cuba y México por la historia siempre ha habido una gran cercanía. Eh, y por la cultura, el cine, la televisión, ha habido los artistas del pasado tuvieron una gran convivencia y esto acercó a los dos pueblos a través del arte y, y sentía mucho apego con eso y dije, en su gran gracia y en su gran amor, Dios me preservó esta petición mía y me dio esa gran bendición. En el año 2003, en diciembre 10 del 2003, yo abandono a Cuba de una vez para siempre y salgo para México, a la ciudad de Chihuahua, ciudad del norte, Chihuahua, la misma capital de Chihuahua. Y bueno, ahí emprendí una nueva vida, un nuevo comienzo de Jorge Díaz Rodríguez, una vida en cero, simplemente con ese Dios que ya traía desde Cuba, con ese Dios, con ese Cristo que había dado la vida por el pecado del mundo, por ese Cristo que vino a redimir a la humanidad, y con ese Dios único, amoroso y tierno. Ya venía fuerte para enfrentar una nueva vida, ya venía con un fervor de que decía, ya no estoy solo, estoy con Dios, y ese Dios me está trayendo a México y me va a ayudar a salir adelante en México. Da la coincidencia o la diosidencia, porque no fue coincidencia, fue diosidencia, que hubo un evento de la graduación de la amiga de un cubano. Eran novios y ella se iba a graduar. Da la diosidencia que a mí me invitan estos amigos cubanos y a mi esposa la invitan por el otro lado. En la mesa todo el mundo estaba comprometido. La única que era soltera era mi esposa, la que hoy es mi esposa, y yo que iba acompañando a mis compañeros a mis paisanos, a mis compañeros cubanos. Y Dios usó este lugar para que estas dos personitas y estas dos burbujas se conocieran en esa noche de graduación de nuestra amiga Laura. Wow. Y así conoces a la que hoy es tu esposa. A la que hoy es mi esposa y la madre de mis hijos. Y a la que espero que Dios me dé salud para seguir con ella hasta cuando Él quiera. Amén. Wow, felicidades, qué bonito. Entonces ahí empieza a dar un giro tu vida, me imagino, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Y tu esposa, ella era creyente, era cristiana. Ahí te va. Ahora empieza otra historia de Jorge Díaz. Mi esposa, en su gran amor a Dios, mi esposa es católica, practicante y por tradición, desde su niñez hasta el sol de hoy. Wow. Y en su gran pedir a Dios, siempre le pedía a Dios que le acercara a su vida un hombre que amara a Dios. Pero le puso en su vida un hombre que amaba a Dios, pero no creía en lo que ella creía. Aún no. Aún no. Aún no. Porque Dios siempre puede ver mucho Sí, más adelante, ¿no? exacto. A pesar de que empezamos a salir, yo decía, Dios mío, está bien lo que estoy haciendo. Yo estoy dando el paso correcto. Yo puedo parar esto ahora. Yo le puedo decir no a esto. Pero mi esposa es una mujer tan noble, de palabras tan dulces, de una voz tan suave, que yo decía, ¿cómo puedo dejar de relacionarme con una persona tan amorosa? Dame la sabiduría para yo poder manejar esta situación.
porque sentí un gran choque emocional con respecto a lo que yo creía. Mm. So, por un lado estaba tu teología pentecostal que ya tenías en ti, pero como dices tú, al mismo tiempo podías percibir en ella una belleza, hablando otra vez del tema, ¿no? La belleza del alma, lo que Exacto. salía del corazón de ella. Y algo te decía que si ella estaba en la falsedad y en la mentira y el catolicismo, ¿por qué tenía esa bondad, no? Sí. Para, para decir, mi esposa se llama Norma, Norma Portillo, así Norma. se llama mi esposa, para Un no saludo, dejarlas, para no dejar de mencionar su nombre. Un saludo para tu esposa Norma. Estoy seguro que ella estará viendo esta transmisión. Saludos, Norma. Dios te bendiga. Muy bien. Muy bien. Oye, y Estabas entonces, teniendo este conflicto. sí, sí, este conflicto, pero así todo dije, no, si Dios nos hizo que nos encontráramos en este lugar del mundo, en ese pequeño salón del mundo, usó a personas que no creían en Él, porque los cubanos que estaban alrededor de mi vida no creían en Dios, Mm, y usó a estas pequeñas amistades para que me llevaran a ese lugar, encontrarme con esta hermosura de mujer. eh, no lo voy a poner hermosura en el sentido de físico. Es bonita mi esposa, es una mujer muy bonita. Lo digo, hermosura en su alma, en su corazón. Yo decía, Padre, ¿cuántas veces te pedí en mi vida encontrar una mujer de un corazón transparente y un alma transparente como el de esta mujer? Yo no entiendo lo que está pasando, pero yo tengo necesidad de seguir en qué va a terminar esta historia. Yo no vengo de un protestantismo radical y calumniador como el que me tocó vivir, que va a entrar en la historia ahorita. ujú. Sí, porque muchas veces se puede pensar que todo el protestantismo o todos los grupos del protestantismo son hostiles o anticatólicos y no, la verdad es que no todos son así, aunque sabemos que el protestantismo en general, sabemos que obviamente está opuesto al catolicismo, pero no todos son tan militantes, no todos son tan agresivos, como tú lo dijiste, usaste la palabra calumnia. Hay grupos que sí. No importa el día que vayas a la congregación protestante, vas a escuchar que en el sermón se va a atacar a la Iglesia Católica y se ataca a la Virgen María, pero no todos los grupos son así. Y entonces tú venías de un grupo que tenía una actitud diferente, no tenían esa agresividad. No, totalmente. Nada, nada agresivo. Sí, sí, como teología te enseñaban de que María no tenía más hijos, pero que Right. teníamos que respetar a María porque Dios la escogió a ella. Sí vengo de un protestantismo de que las imágenes era totalmente idolatría, que Ujú, nosotros no tenemos que inclinarnos ante nada, sino simplemente ante Cristo. Eh, sí, de ese tipo de teología. Pero ujú, de ahí a una, ¿cómo se llama esto? A una teología de radicalismo, de calumnia, de ofensa, de irrespeto, no me la enseñaron. Entonces, en este mover con mi esposa, ella hizo lo que quizás no hicieron en Cuba. Cuando yo empecé a entrar en aquella iglesia católica, ella me empezó a invitar. Me dijo, inténtalo, ven conmigo. No tienes que, nada más que escucha la homilía del sacerdote. Oye las canciones que nosotros tocamos en la misa. Acompáñame. Y yo la empecé a acompañar. Pero increíblemente, aún no lo entendía. Pasaba algo grandioso. En aquel momento no lo entendí. Cuando llegaba el momento de la consagración del pan y el vino y el proceso de la comunión, yo lloraba solo. Las lágrimas se me salían solas. No tenía explicación. Me erizo. Se me eriza la piel, se me eriza mi cuerpo. Mi esposa me miraba.
Lloraba desconsolado. Mi esposa me pasaba la mano por mi espalda. Y eso era cada vez que iba a una misa. Antes de casarnos siempre se hacen unas charlas matrimoniales, las que, siempre, que es común en el sacramento de matrimonio dentro de Santa Madre Iglesia. Yo tuve que pasar por estas charlas. Me acuerdo cuando ya me tocó la última, me llamó en privado y me dijo, te llamo aquí a este lugar simplemente por una cosa, que me hagas una promesa. Y no solo a mí, sino se la vas a hacer a Dios. Solamente te pido que no lo obligues a abandonar su fe y su iglesia. Y yo le dije con estas palabras, eso es una promesa. Y yo le digo a usted que el día que mi esposa decida a dejar la Santa Madre Iglesia Católica, no va a ser por mí, va a ser por su decisión. Yo lo cumplí, Dios lo respetó, porque el plan de Dios era otro. Ella no se pasó al protestantismo. El que terminó en la verdadera iglesia de Cristo fue Jorge Díaz Rodríguez. ¿Qué fue el siguiente paso que Dios empezó a usar para, quizás para traer el pensamiento, decir, de veras, la iglesia católica es la verdadera iglesia? No sé si nos puedes contar un poco más Okay. sobre eso. Algo me empezó a llamar la atención. Y lo que me llamó la atención fue Juan capítulo 17. Padre, que el mundo sepan y vean que somos uno. Y ese uno desde el 21 al 23, que lo repite 3 veces Jesús, y 3 en la Biblia y teológicamente es plenitud. Lo voy a leer para los que nos están escuchando. Exactamente. Juan 17 del 21 al 23, hermano. Juan 17 del 21 al 23, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como Como me has también a amado. mí me has amado. Esto empezó a traer tu atención. Exacto. Te diste cuenta que en el Porque, protestantismo no porque existía. exactamente este capítulo en el protestantismo no se lee, no se predica. Y entonces eso me empezó a llamar la atención. Yo decía, ¿cómo Dios puede permitir que estemos tan separados, tan distantes unos de otros? Si estamos predicando al mismo Cristo, estamos hablando de un mismo Dios. Somos moniteístas, somos de ese Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac. Somos ese Dios de las promesas, de Abraham, de Jacob. Somos el Dios del Padre que se dio a conocer, del verbo, del logo que se hizo carne. ¿Por qué esta división? ¿Por qué? No entiendo. Y Cuando esto ocurre, ¿estás todavía en México o ya están en Estados Unidos? Perdón. no, ya estaba en México cuando me empezaron a entrar estas dudas, cuando empecé a leer estos capítulos. Pero aún así, bueno, seguí en mi camino. Automáticamente en el año 2008 nosotros decidimos venir para acá después de 2 años de casado. Tomamos la decisión de venir para acá, para Estados Unidos. Y cuando llego aquí, fue como chocar, hermano, contra la muralla china. Cuando yo vi el protestantismo, cuando yo me empecé a congregar aquí, me aterró, porque yo no predicaba ese tipo de teología ni de evangelio. Te tocó, porque yo me identifico en muchas de las cosas que estás diciendo, hermano, y en esto también.
a mí también me tocó de estar en México, después inmigrar a los Estados Unidos y empezar vas manejando en el carro y ves una iglesia acá, otra iglesia acá, iglesia metodista, iglesia libre, iglesia bautista, iglesia pentecostal, iglesia presbiteriana, iglesia metodista, iglesia, no sé si te tocó encontrarte con una amplia variedad de diferentes colores y sabores. Bueno, aquí en donde vivo hoy, al frente, al lado del edificio de apartamento en donde vivo, Ujú. hay una iglesia bautista. A una cuadra más abajo tengo una adventista. Al frente tiene una pentecostal. Tres más abajo, tres más abajo, una al lado de la otra, cada una en un shopping diferente, hay tres iglesias pentecostales. A las espaldas de ellas hay una iglesia bautista. Así que te pasó lo mismo que me pasa a mí y lo mismo que me chocó cuando llegué aquí. Te entiendo perfectamente. A mí me sucedió em, en California, que estábamos yendo a una iglesia bautista y era una especie de centro comercial, un mall, como le llaman en Estados Unidos, pero a pesar de que era pequeño, habíamos en ese centro comercial como, no recuerdo si éramos 3 o 4 diferentes iglesias rentando diferentes locales. Wow. A mí nunca me había tocado experimentar eso porque estando en México, número uno, no hay tantas denominaciones como las hay en los Estados Unidos. Número dos, no están tan juntas, están como más esparcidas a lo largo y ancho de la ciudad, de modo que no es tan palpable, no es algo tan notorio, al menos no tan fuerte como se ve en los Estados Unidos. Pero cuando estoy en California, pues me tocó experimentar esto por primera vez. Estábamos nosotros, después estaba otra iglesia en otro local y en otro local que estaba un poco más retirado, pero era parte del mismo centro comercial, estaba otra iglesia. Pero lo que me llamó la atención es que llegábamos, cada quien se estacionaba para ir a sus respectivas iglesias, pero no nos hablábamos. Nosotros llegábamos y nos metíamos a nuestra iglesia y los otros llegaban y se metían a su iglesia y no nos hablábamos los unos a los otros, los pastores, o sea, era como que si no existiéramos. Pero Exacto, bueno, te dejo que continúes. exacto. Así mismo como tú lo estás diciendo. Y eso fue lo que a mí también me golpeó mucho. Yo decía, aquí no hay comunión. Al contrario, yo notaba eso de que están pegados unos a otros. Y de hecho, a veces tocaba de que se salía a evangelizar y cada grupo por su mundo. Y a veces nos tocaba encontrarnos en un mismo sitio y nadie se dirigía a la palabra. Y yo decía, Dios mío, pero ¿y esto qué cosa es? Esto, ¿en dónde está aquí esa común unión con Cristo? ¿En dónde está? Algunos quieren decir que es espiritual, pero el versículo que acabo de leer dice No es para que el mundo, dice que el mundo vea que son uno, que para somos que el uno. mundo. Ajá. Si fuera Exacto, espiritual, el mundo no puede ver, pero aquí claramente. Jesús está hablando de una unidad visible, algo físico, para que el mundo lo pueda ver. Así mismo, hermano. Ya me empiezo a congregar y esto empezó a crear un golpe espiritual en mi vida. La prédica agresiva, anticatólica, súper agresiva, ofendiente. Yo decía, pero ¿cuándo yo había oído hablar tan mal de María? ¿Cuánto yo había hablado mal de la iglesia? Esa palabra prostituta yo la vine a oír aquí en Estados Unidos. Yo eso no lo vi en México, no me tocó vivirlo en Cuba. Yo decía, pero ¿y estas palabras tan obscenas, tan hirientes? ¿Por qué? Por qué hay que hablar así de alguien? Porque quizás no practique nuestra propia fe o no coincidamos en aspectos teológicos o doctrinales. ¿Por qué hay que hablar así de alguien? Pero había algo en mi vida que me decía, te sigue faltando algo, te sigue faltando algo. Yo decía, ¿qué me falta, Señor? Yo siento que algo falta en toda esta historia. Esto no fue fácil. Mi esposa y yo a veces nos tocaba llorar, a veces nos tocaba llorar juntos, en otras ocasiones nos tocó llorar aparte, por separados, preguntándonos por qué Dios nos había unido, cuando teníamos totalmente una fe diferente, una creencia diferente. Y esto trajo emociones fuertes. Lo que sí notaba era
que esa unidad que se habla en Juan 17, que después la comparo con Efesios capítulo 5, digo, mi esposa tiene razón. Esta iglesia no está dividida de esa manera. Hay muchos templos, pero yo veo una gran unidad aquí, que no la noto en donde yo estoy. Porque a donde iba con ella y la acompañaba, se veía esa unidad de doctrina. Era la misma prédica. A veces hasta me tocó, no muchas veces, pero ir a dos misas en un día. Y yo decía, lo mismo que dijo aquel sacerdote, está hablando del mismo evangelio. Y fue cuando me chocó Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 5, donde nos habla de un solo bautismo, una sola fe, un solo espíritu, un solo Dios en nosotros. De nuevo, la unidad de Juan capítulo 17. Y eso me empezó a remover todo. Sí, ya me empezó a sacudir de un lado para otro. Al yo empezar a sentir estos choques de la doctrina, que no voy a generalizar, que son todos los pastores ni son todas las congregaciones, pero sí puedo decir que es la mayoría de ellos. Cuando yo me choco con esta muralla, yo me empecé a congregar un poquitico más, no a congregarme, sino a ir un poquito más a misa, sin entender todavía lo que era una misa. Mi esposa empezó a hacer hincapié en que me invitaran a un retiro. y la gente me persistían en ese retiro. Estuvieron 3 años para que yo fuera a ese retiro. Es un retiro de evangelización que se llama Encuentro con Jesús. Hasta que yo un día tomé el paso de dar ese retiro. Eso fue ya sobre el año, te estoy hablando, estamos en el 2019, ya te estoy hablando 2015 por ahí. No, 2014, 2013. Yo me voy a este retiro. Por supuesto, llegué como una piedra al retiro. Era una piedra. Dije, bueno, yo lo voy a pasar, voy a ir a ver de qué trata. Y dije, bueno, vamos a ver qué pasa aquí. No te voy a decir que el retiro fue súper bueno, pero en mi muralla que yo llevaba, en ese hombre de prejuicio, no pudo hacer mucho efecto, pero sí me tocaron muchas cosas y puntos que se tocaron ahí en ese retiro. Y hubo un hermano que dio una prédica sobre María, no bíblicamente, sino así como son predicaciones de muy corto tiempo, de 20, 25 minutos, pero lo poco que pudo dar de ella me tocó. Bueno, me salí de retiro y luego estos retiros crean comunidades y me empecé a congregar en esa comunidad, a participar, a darle seguimiento al retiro, a lo que ya habíamos vivido en el retiro. Y me congregué en esa comunidad de hombres, era una comunidad de hombres, las mujeres tenían su propia comunidad y los hombres teníamos nuestra propia comunidad. Y bueno, ahí empecé ese caminar, pero con mis prejuicios aún, esos golpes y esas situaciones que no te dejan avanzar. No me acuerdo que estaba buscando yo en YouTube.
Yo no sé ni de qué manera eso apareció eso en YouTube, porque yo no lo estaba buscando. Me sale la conversión de Fernando Casanova. Y le dije, el pastor protestante se convierte al catolicismo. Conversión de doctor Fernando Casanova. Y lo pongo. Eso lo hice, eso era de noche, ya mi esposa estaba dormida. Y me quedé viéndolo solo. Hermano, cuando llegó la parte de la Eucaristía, que él tocó la Eucaristía, me pasó lo mismo que me pasó en la iglesia. Empecé a llorar como niño, sin saber por qué. Y lloraba, lloraba. Yo decía, pero ¿por qué estoy llorando, Señor? Cuando yo le puse atención a todos los versículos bíblicos, porque si tengo un don que Dios me dio, que tengo buena retención para los números, que cuando yo terminé de ver aquella conversión, al día siguiente yo se la pongo a mi esposa. Y cuando volvió a llegar esa parte de la Eucaristía, volví a caer lo mismo, sin saber por qué. Vuelvo a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Yo decía, pero Señor, ¿qué es esto? Si ni tan siquiera entiendo lo que este hombre está hablando. Pero lo más lindo de todo fue cuando yo busqué la palabra griega que se estaba usando en estos 4 textos del Evangelio. Yo creo que me gusta más como lo dice Lucas 22, 19. Okay. Porque creo que, sí, ahí todos dicen lo mismo, pero hay una palabra que usa Lucas y creo que también la usa Marco y la usa Juan. Okay. Lucas 22, 19. Ajá. Muy bien, lo voy a leer. Lucas 22, verso 19. Y tomó el pan y dio gracias. Ahí está. Y dio gracias. Esta palabra griega es eucaristó. Eucaristía. Gracia. Partió y dio gracia. Cuando yo oí esa palabra y la vi en griego, yo digo, la iglesia católica no está equivocada lo que está haciendo. No lo está diciendo un evangelista, lo está diciendo 4. Y de los 4, 2 son apóstoles. La gente pregunta, ¿dónde dice Eucaristía? Una vez una pregunta, dice, ¿dónde en la Biblia encuentras Eucaristía? Digo, es que no lo ves porque tú lees en castellano. Amén. Pero si tú vas al texto griego, como bien no lo acabas de explicar, esta palabrita donde dice, y tomó el pan y dio gracias, ahí en el griego está Eucaristía. Eucaristía. Que es una consagración litúrgica, porque aquí estaban celebrando la Pascua, la Pascua judía. Yeah. Y parte de esta ceremonia que tenía un sentido litúrgico, o sea, un orden. La palabra liturgia viene de orden. Un sentido litúrgico, había una consagración, había una bendición, no nomás era así como algo cotidiano, no, era algo ceremonial. Entonces vemos que desde un inicio la Eucaristía tiene este sentido litúrgico y ceremonial, desde la fundación, ¿no? Desde la institución. Aquí desde la institución de la iglesia. Es Jesucristo mismo. Y eso te impactó, hermano. Esto fue que dijiste, ya de aquí no puedo. ¿Qué dijiste, hermano? No, ahí todavía no, ya estaba aterrizando, la avioneta estaba aterrizando. Pero la que me terminó de romper el corazón fue Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. ¿Quieres que lea? Ese Juan desde capítulo 6, desde el versículo 29 hasta el versículo 66, a mí me bajó de la nube en la que yo estaba montado. Sí. ¿Quieres que lea algún verso en particular o? Si quiere leer a partir de creo que es el 43 o el 30 o el 40, creo
que es en donde... Bueno, en el donde empieza a hablar lo que es el discurso del pan de vida, Exactamente. es en el 48. Mm, Y dice, yo, hablando el Señor, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que come no muera. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y sigue, ¿no? exactamente. Y sigue, Y pero sigue, pero ahí hay, en este discurso hay dos momentos importantes. En este discurso, Cristo usa dos verbos en este discurso. Y cuando yo me fui a los dos verbos usados en este discurso, primero usa en la parte del primer discurso cuando todavía porque aquí hay que entender un poquito, cuando Jesús va a entrar en esta controversia con los judíos se le acercaban a Jesús buscando un milagrito, otro milagrito más, otro milagrito más. ujú, Y Jesús le dijo, no, ustedes no vienen por mí porque, si no vienen por los milagritos y por lo que les doy de comer. ujú, Y es cuando ya Jesús empieza a entablar este discurso con ellos, empezando diciendo, yo soy el pan bajado del cielo. Tus padres comieron el maná en el desierto. Está comparando ese maná del desierto allá con Moisés. Pero que aquel maná no era de vida eterna, sino que este va a ser el maná de la vida eterna. Y entran dos verbos en este discurso que me hicieron chocar. Jófage y Jotrodon. Primero de Jófage, el que te traga, fago, te traga, el que me ujú. traga. Pero cuando ya la cosa se le pone difícil en ese discurso de Juan 6, usa un verbo más fuerte todavía que es Jotrodon. El que me mastica, el que me ruge con los dientes, el que me saborea, ese tiene vida eterna. Cristo no estaba hablando simbólicamente, estaba Ujú. hablando de su cuerpo, De de su hecho, sangre. algunos quieren decir, no, es que aquí no está hablando de la Eucaristía, aquí no está hablando de la cena del Señor, aquí está hablando de solamente creer en tu corazón que Él es el Mesías, lo cual sabemos que no es cierto por el contexto. Claro, por el Pero, contexto. ¿sabes, hermano? Acabo de descubrir, tengo una Biblia que es protestante, no es una Biblia católica, es una Amén. Biblia en inglés, que es la famosa la King James. La King James. Y me di cuenta, me puse a revisar el discurso del pan de vida aquí en San Juan, capítulo 6, y empecé a prestar atención a las referencias. Tú sabes que Sí, muchas sí, sí. Biblias tienen muchos versículos como referencia. Y interesantemente, las referencias te mandan a los pasajes de los evangelios donde De los cuatro Jesús, evangelios. exacto, a los Es pasajes de los otros tres evangelios donde Jesús instituye la Eucaristía. Entonces, aún en esa Biblia, que es la King James, que es una Biblia protestante, aún, y yo platicando con mi esposa llegué a la conclusión, porque la King James, mucha gente no lo sabe, pero o sea, es una Biblia anglicana, que sabemos que los anglicanos, ujú. ellos retuvieron mucho de la fe católica, no desecharon todo, No desecharon todo. preservaron mucho de la fe católica. Entonces, a pesar de que ellos tienen una interpretación un poco distinta en cuanto a la Eucaristía, pero al menos ellos tuvieron la suficiente honestidad para no Para decir, aceptarlo. para aceptarlo y no llegar a un punto donde tengas que negar que San Juan, capítulo 6, que como algunos lo quieren decir, que no tiene nada que ver con la institución de la Eucaristía. Y en esta Biblia protestante, en la King James, las mismas referencias cruzadas, las mismas referencias bíblicas, te mandan de San Juan 6, te mandan a los evangelios cuando Jesús instituye
la Eucaristía. Pero bueno, te dejo que sigas, hermano, Sí, ya para ya, que... ya para ajá. casi ya, exacto. Ujú, Y, y para completar la explicación teológica ujú, de, de la Eucaristía, de ese pan, de ese maná bajado del cielo, de ese pan que es el cuerpo, de ese vino que es la sangre, de ese cuerpo y ese pan y ese vino y esa sangre que es el cordero que se va a entregar por el pecado del mundo. Porque ahí es en donde no puede haber contradicción con el capítulo 6 porque te está hablando del cordero que se va a degollar. Y Jesús está celebrando ese cordero que se va a degollar, lo está celebrando allá en Marcos y Lucas y Mateo. Entonces, es imposible no hacer una referencia de unos con otros. Pero lo más lindo es que en el versículo 66, Jesús no estaba hablando de mentira. Jesús no estaba jugando con aquel pueblo que le seguía. No estaba jugando, no le estaba diciendo, no, esto es un chiste lo que yo le estoy haciendo a ustedes. o es simbólico, Sí, tranquilos, no, tranquilo, quédense no se aquí. alarmen. No, olvídense, esto fue un chiste yo para jugar un rato aquí con ustedes. No, no. Ahí entonces eso fue cuando me chocó, cuando le dijo, ya se fueron aquellos discípulos que también eran discípulos y se fueron y no creyeron. Palabras duras son estas para creer, dicen ellos. Y se fueron, se marcharon. Y fue cuando le hace esa pregunta a sus discípulos, aquellos que como dice ya Mateo 13, subió al monte y escogió lo que él quiso. Le dice, oye, ¿y ustedes también quieren irse? ¿Ustedes Ujú. también quieren dejarme? Como diciendo, la puerta está abierta para que sigan con ese mismo grupo que se fue, para que sigan detrás de ellos. Jesús no estuvo dispuesto a comprometer lo que les acababa de enseñar con tal de retener y mantenerlos en una unidad falsa, ¿no? Exactamente. Señor, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? No de vida pasajera. No, Señor, esto no es un chiste lo que tú nos estás diciendo. ¿Para dónde nos vamos a ir? Ujú. ¿A quién le vamos a creer, Señor? ¿A quién le vamos a creer? Y cuando Pedro dice, tú tienes palabras de vida eterna, se está refiriendo a las palabras que Jesús les acababa de dar. De dar, O sea, exacto. Pedro no está nada más hablando así en general. No, Pedro está diciendo, tú tienes palabras de vida eterna. En otras palabras, es como si le dijese, este discurso que nos acabas de dar, este discurso del pan de vida, son palabras de vida eterna. En otras palabras, es verdad. No lo entendemos, no lo comprendemos, pero sabemos que es eso que tú nos estás diciendo, esta enseñanza de que comer tu carne y beber la sangre, y esta enseñanza tan fuerte y difícil de entender, por la cual unos ya se acaban de ir en este momento, nosotros no nos queremos ir, porque sabemos que lo que tú acabas de decir son palabras de vida eterna. Y esto es importante porque yo he hablado con muchos hermanos separados, muchos protestantes, y dicen, ah, no, ahí se refiere al mensaje, como que ellos quieren dar a entender que cuando Pedro dice tú tienes palabras de vida eterna, como que ellos quieren dar a entender que Jesús se está refiriendo a un mensaje de 4 leyes espirituales, paso 1, paso 2, paso 3, las aceptas, y si las aceptas, pues esas son las palabras de vida eterna, y ya, nada más las tienes que aceptar en tu mente, en tu cabeza. Pero no, yo les digo, estás sacando de contexto las palabras de Jesucristo. Te estás olvidando de todo el capítulo 6 que acaba de predicarles les dio el sermón que se Un llama sermón. un sermón completo, una enseñanza tan dura y tan fuerte que muchos se fueron. Dice que muchos de sus discípulos, utiliza la palabra discípulos, Discípulos, ¿eh? muchos, y no dice muchos, no dice pocos, dice muchos de sus discípulos desde aquel día ya no lo seguían. Y como tú lo dijiste, Jesús los voltea a ver a los apóstoles y en lugar de apapacharlos y decirles, ah, miren, ellos me malentendieron, yo estaba hablando simbólicamente. No, Jesús les dice, ¿y ustedes qué? ¿También se quieren ir? Y Pedro responde, pues no, nosotros sabemos que lo que tú nos estás enseñando son palabras de vida eterna.
Exacto. Pero fíjate, si tú te fijas en el capítulo de San Juan, primero Jesús da este gran sermón en el capítulo 6. Pero lo que Jesús está hablando, lo que Juan nos quiso enseñar en este sermón del capítulo 6, después lo va a reflejar allá en Juan capítulo 13, versículo 21-32, con la Pascua judía. Sí, de hecho aquí mismo, hermano, en este capítulo 6, aquí hay un comentario que hace Juan que apunta directo a lo que acabas de decir, a la Pascua judía. ¿Me dejas que te lo lea? Sí, léemelo, por favor. Ok, Juan 6, en el versículo 21. Ese es un comentario del evangelista. Algunos lo llaman comentario editorial de Juan. Editorial Porque, de Juan, sí. porque fíjate lo que dice Juan. Aquí como que se dirige a nosotros, a los lectores. Y nos dice esto Juan. Dice, hablaba de Judas Iscariote, porque Jesús acababa de decir que uno lo iba, Lo iba a entregar. Ajá. Y nos dice Juan a nosotros los lectores, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y él era uno de los 12. Ahora, uno dirá, ¿qué tiene que ver ese versículo con la celebración de la Pascua judía, la institución de la Eucaristía? Pues tiene que ver mucho, porque aquí Juan nos está diciendo que Jesús sabía quiénes eran los que creían y quién le iba a entregar. ¿Y quién le iba a entregar? ¿Y cuándo le entregó? ¿En qué noche le entregó? ¿En qué En la día le noche de la entregó? Pascua. En la noche De la Pascua judía o la institución de la Santa. institución de la Santa Eucaristía. Y en el versículo anterior no lo leí, nada más leí el 21, pero en el versículo, en los versículos anteriores, Juan une la incredulidad de los que se fueron con la traición de Judas. De Judas. Así es. No, es que a veces, mira, después que ya empecé a caminar en esto, ya en estos caminos ya profundos ya, me tocó chocar allá con segunda de Pedro 1:20. Allá en donde nos dice que la escritura no puede ser de interpretación personal. Y la iglesia no era que no quería que la gente leyera la Biblia, sino que la iglesia temió siempre por eso, porque la escritura se trastornara y se malinterpretara. Y bueno, lamentablemente tuvo que pasar el cisma de 1517, que se concreta en 1520 con Lutero. Y bueno, Lutero invitó a los nuevos creyentes a eso, a darle una interpretación según su sentido, olvidándose que somos asistidos por un Espíritu Santo que fue entregado a la iglesia en Pentecostés. Así es. Y esto último que dices es muy importante. Acabo de hablar con un protestante y me dijo, no, dices que la Iglesia Católica prohibía que los fieles leyesen la Biblia. Y yo le digo, eso no es cierto. Me dice, sí. Le digo, no, le digo, usted se está confundiendo. La Iglesia prohíbe la interpretación privada. La Iglesia prohíbe que el individuo interprete la Biblia a su manera. Me dice, no, pero que yo de niño en los 50 y en los 60 estaba prohibido. Le digo, no, le digo, tengo aquí en mi casa una Biblia católica que es de 1950 y creo que es del 54. Y en la primera página hay una indulgencia para todos los que lean diariamente las Sagradas Escrituras. Fíjate, tengo una Biblia católica de principios de los 50 que en la primera hoja hay una indulgencia para todos los fieles católicos que lean la Sagrada Escritura cierto tiempo cada día. Hasta la iglesia motivaba a los fieles a que leyeran la Sagrada Escritura y hasta no solamente los motivaba, sino hasta ofrecía una indulgencia. Y esto es un mito. Mucha gente dice que la Iglesia Católica prohibía la lectura de la Biblia. No, la Iglesia lo que sí prohibía y sigue prohibiendo y siempre va a prohibir es la interpretación. La interpretación personal. Así es, privada, ¿no? Privada, sí.
el que termina de hacer el cierre de todo esto se llama San Pablo. Y San Pablo nos los viene a dar allá en Primera de Corintios capítulo 11, sí creo que es capítulo 11, versículo 24, creo que empieza, o 23, 22 por ahí, en donde viene a decir, yo recibí del Señor, y hace todo un panorama de lo mismo que vemos en los evangelios sinópticos de Marcos, Juan y Lucas. Sí, de hecho la palabra recibí es paradosis. Es paradosis, que es tradición. Es tradición. Para los que leen la Reina Valera dicen, no, ¿cuál tradición? Pues sí, es que la Reina Valera le quitaron la palabra tradición. Ellos lo cambian por enseñanza. Sí, lo cambian por enseñanza o por instrucción. Que pudiera usarse intercambiablemente, pero no en esos pasajes, porque en esos pasajes se está hablando cuando no existía todavía el Nuevo Testamento. Exactamente. ¿Quieres que lea ese versículo que dijiste? Primero a los Corintios 11, 23. Sí, vamos a leérselo a los hermanos para que lo escuchen. Dice, porque es interesante. Así es. Exacto, dale, manito. Porque yo recibí, y ahí en el griego es paradosis, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, Eucaristía, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ese es el 24. Y después agrega, asimismo tomó también de la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Exacto. Entonces, estamos hablando de un San Pablo que no estuvo con Jesús. Un San Pablo que sigue a la iglesia y allá en Hechos capítulo 9 tiene aquel encuentro con Jesús en donde Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿y quién eres tú que te lo has tomado tan en serio? Yo lo estoy llevando más al castellano para que la gente lo puedan entender las palabras que se dice ahí. Como que Jesús le está diciendo, ¿por qué me persigues? Y él diciendo, ¿y quién eres tú para que te lo tomes tan a pecho que me está diciendo? Porque el que estaba persiguiendo era a su iglesia. Aquellos hombres que él estaba persiguiendo, que empezó con aquella muerte de Esteban, era la iglesia. Por eso Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Entonces después viene aquí y nos dice, yo recibí del Señor, pero si Cristo no estaba ahí, ¿de quién lo recibió? De aquellos que estuvieron con Jesús. Y es cuando entra aquí la autoridad de la iglesia. Que nadie se da ningún poder para hacer nada si no es por una autoridad dada por la iglesia, por aquellos que Jesús escogió. Pablo no podía hacer esto si no lo hubiese recibido de los apóstoles. Y ahí es cuando me viene a mí lo de la sucesión apostólica, que después se pueden comprobar con muchos versículos. Sobran versículos esto de los apóstoles nos da toda una lista de esa sucesión apostólica, empezando ya desde Matías en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Sí, de hecho en Gálatas, cuando estaba el problema de la herejía judaizante, Pablo dice que él dice que decidió ir a Jerusalén y dice, no sea dice, subí a Jerusalén para comprobar la doctrina, dice, no sea que estuviéramos corriendo en vano. Exacto. Entonces, él mismo era un apóstol y él mismo nos está diciendo, miren, yo tuve que ir a Jerusalén para asegurarme de que yo no estaba corriendo en vano. En otras palabras, para confirmar la fe, para confirmar de que yo estaba enseñando lo correcto. Exactamente. Porque la controversia con los judaizantes era tan grande que ni el mismo Pablo la pudo solucionar. Sabemos que tuvo que venir el primer concilio. Sí, lo de Jerusalén. El de Jerusalén, que por cierto, los concilios no existen en el mundo protestante. No, no existen. Pero hay una iglesia que le llaman, creo, la iglesia católica, que ahí sí existen los concilios y han existido siempre, o sea, es algo normal. Y fíjate ahorita lo que decías de San Pablo y su enseñanza que venía desde Cristo, aunque la recibió por medio de la iglesia.
con respecto a la Eucaristía, hermano. Eso es lo que dice San Pablo en 1 Corintios 10, verso 16. Dice esto: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre. Dice, la copa de bendición que bendecimos, dice, pregunta a él, ¿no es la No es la- comunión de eh, la sangre de Cristo? ok. El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Y esa palabra comunión también se puede traducir como participación. Participación. Está diciendo que es una participación de la sangre y una participación del cuerpo. Entonces, Pablo aquí no habla de simbolismo. Pablo ya no habla aquí de una representación, de un simbolismo. Pablo está diciendo que es una participación del cuerpo y una participación de la sangre. Y esta carta le escribió, primero a los Corintios le escribió aproximadamente 20 años después Exacto. de que Jesús instituyó la Santa Eucaristía. La Santa Eucaristía. Ya habían pasado 20 años desde la institución, 20 años de enseñanza, 20 años de predicación, 20 años de reflexión teológica, 20 años de fundar nuevas misiones, nuevas iglesias, 20 años de vida de la iglesia. Y Pablo sigue repitiendo las mismas palabras. Palabras. Este es el cuerpo, esta es mi sangre del... Esta es la sangre. Bueno, yo digo que la verdad que Dios tiene su plan, ¿no? Su manera de. Por eso dice, muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos, ¿no? Y yo una vez yo tuve una conversación con un sacerdote, él es de Islandia, el padre John, y cuando yo le hice mi historia, él dijo, y cada sacerdote que yo le he narrado mi historia, los que han tenido esa posibilidad de escuchar mi historia, ellos han dicho, siempre me han dicho, tú eres pura gracia de Dios. Tú eres pura gracia de Dios porque hasta Dios usó cosas paganas para traerte al centro de su vida. Supo usar hasta lo que no es de Él para llevarte a su verdad, a su existencia. Me decían, lo más lindo de todo es cómo supo preservarte de toda casi un poquito más de la mitad de tu vida de oscuridad. Nadie en tu familia te llevaba una misa o te llevaba a otro tipo de culto. Dios se te manifestó a ti y lo reconociste por pura gracia. Por pura gracia. Así es la gracia de Dios que obra de maneras que uno no se imagina. Hermano, antes de cerrar el programa, antes de despedirnos, quisiera pedirte que dieras unas palabras. Quizás hay alguien que está escuchándote, que es un creyente, quizás está en alguna comunidad protestante. Quizás a lo mejor es otro Jorge, por así decirlo. Otro Jorge que quizás es pentecostal o bautista, qué sé yo. Eh, ¿Qué le dirías a ese otro Jorge pentecostal, a ese otro Jorge bautista, a ese otro Jorge no denominacional? ¿Qué le dirías? ¿Cuáles serían tus palabras? Quizás es alguien que ya ha estado escuchando testimonios, alguien que ya ha estado tratando de entender el catolicismo. ¿Qué palabras te gustaría decirles? Decimos creer en Cristo. Pero una cosa es creer en Cristo y otra cosa es creerle a Cristo. Juan 14:23 nos viene a decir que el que escucha mis palabras las pone en práctica y hace la voluntad de aquel que me envió. Pero también San Lucas capítulo 6, versículos 46 me dice, no me digas Señor si no haces lo que yo te digo. Pero después también allá Mateo nos va a decir, no me digas Señor, Señor, porque no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Cristo. Y ese que dice ser el camino, la verdad y la vida,
dejó un orden antes de partir. Y si no somos capaces de reconocer a ese Cristo en orden, rompemos la armonía de Dios con nuestra vida. El consejo mayor que le puedo dar a los hermanos es que se acerquen a alguien que sepa. Que alguien que sepa dentro de la Iglesia Católica que le pueda explicar y escudriñar con una exégesis y una hermenéutica correcta la Sagrada Escritura. La Iglesia es la columna y es el pilar, el baluarte, el fundamento de la verdad. Les animo a todos los que nos están escuchando, quizás perteneces a un grupo protestante, te animamos a que investigues cuál es esa iglesia. No se puede tratar de una iglesia invisible, porque la verdad está, cuando hablamos de la verdad estamos hablando de doctrinas, estamos hablando de cosas bien específicas que te van a impactar tu vida personal y tu vida familiar. Entonces no puede ser una iglesia invisible, porque las doctrinas no son invisibles. No puede ser una iglesia flotando en el aire. No, estamos hablando de qué es lo que tú debes creer. ¿Debes bautizar a tus bebés o no los debes bautizar? ¿Hay sacramentos o no hay sacramentos? Exactamente qué es lo que tú debes creer. Y por eso necesitas a una iglesia visible aquí en el planeta Tierra. Ahora tu trabajo es investigar cuál es esa iglesia. El hermano ya nos compartió su testimonio. Hermano Jorge, él descubrió que es la Iglesia Católica, que no hay otra. Lo mismo me sucedió a mí y también les animamos a todos ustedes. Ahora la tarea es tuya. Tienes la responsabilidad delante de Dios de llegar al fondo de este gran drama de la salvación, porque quizás ya eres creyente, pero necesitas asegurarte de que estás en la iglesia que Cristo ha fundado. Y les animamos a todos. Amén. Hermano Jorge, muchas gracias. Yo sé que podemos estar aquí más tiempo, pero yo lo sé, hermano, sí. Quizás vamos a arreglar una segunda visita, claro que nos hagas y nos puedas compartir un poco más. Te agradezco por haber abierto tu corazón, compartirnos lo que Dios ha hecho y está haciendo en tu vida. Y bueno, pues me queda más que despedir el programa. Les agradezco a todos por su paciencia, por habernos acompañado para escuchar el hermoso testimonio de nuestro hermano Jorge. Y bueno, de nuevo, gracias a todos, que Dios les bendiga, que tengan un hermoso día. Y de nuevo, gracias a ti, hermano, que Dios les bendiga a todos. Dios te bendiga, gracias. Hermano. Dios te bendiga, igual que Dios bendiga a todo el pueblo creyente y a nuestra Santa Madre Iglesia. Acepta hoy mi vida y